Grabando. ¿Qué tal, queridos amigos de Enclave, entusiastas de este proyecto que tiene por nombre Mente Local y que trata de pensarnos, repensarnos y pensar también cómo será la ciudad post-COVID? En esta ocasión conversamos con Adrián Almazán, uno de los aurigas del Manifiesto contra la Doctrina del Shock Digital, una iniciativa del colectivo francés ECRAN y del grupo de investigación transdisciplinar sobre transiciones socioecológicas. Adrián, bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Aquí estamos. Bueno, pues para empezar, sin preámbulos y sin ánimo de ser impertinente para abrir, pero esto de que el manifiesto contra el shock digital se propague fundamentalmente por las redes, ¿no es un oxímoron? Bueno, pues como es un oxímoron la vida o sea, ir en el mundo industrial un poco, ¿no? O sea, aquí la cuestión era clara y es que estábamos confinados y confinadas. Entonces, digamos que la iniciativa surgió por teléfono, sobre todo, en una discusión así en paralelo con las compañeras y los compañeros franceses, y entendíamos que era importante pues, usar ese medio que es el que teníamos, sobre todo por la urgencia del tema y de los tiempos. Aquí digamos que toda la discusión sobre la aplicación que luego discutiremos, ¿no? Esta aplicación, la COVID app o bueno, los diferentes nombres que ha tenido, ha sido más sosegada y menos central, digamos. Pero en Francia ha tenido mucha importancia. En Francia casi desde el principio se discutió la posibilidad, se discutió sobre su modelo, se discutió en el Parlamento. Entonces, como que el momento de incidencia política estaba, digamos, reciente y era una oportunidad. De todos modos, también como he añadido, existe una versión en papel en Francia que se ha publicado y que se va a distribuir. Y también ha sido incluido el manifiesto en una revista ecologista y en un libro colectivo en América Latina con otros autores, y bueno, pues está Raúl Cibeki y otra gente. O sea que digamos que tendrá vida más allá de las redes, aunque circunstancialmente haya nacido un poco así. ¿No dejan un margen emancipatorio las nuevas tecnologías, las redes? Bueno, es que la cuestión de la emancipación, digamos que vicia un poco de por sí la pregunta. Tendríamos que empezar por definir qué significa emancipación social y entonces luego ya veríamos qué deja un espacio o no deja un espacio. O sea, si tenemos un análisis de la dominación, como en parte compartimos muchos de los redactores de ese manifiesto, que la entiende sobre todo como un proceso de expropiación, un proceso de expropiación pues, colectiva, ¿no? Un proceso de expropiación lenta, que desde luego tuvo una primera fase que fue la expropiación de los medios de subsistencia, y conocemos bien las discusiones sobre los comunales, conocemos bien la dificultad de acceder pues, a cubrir las necesidades básicas, la mercantilización de muchos aspectos de la vida, pues a partir de ahí lo que habríamos ido sería profundizando en esa dinámica de disolución de la comunidad como condición justamente de esa autonomía. Habríamos ido profundizando en la burocratización de la vida con la extensión de los mercados y la extensión de los estados, y por tanto digamos que las tecnologías, no solamente las nuevas tecnologías, habrían sido un vector para mí justamente de ese proceso de dominación, desde las tecnologías que han ido posibilitando la construcción del productivismo industrialista a las tecnologías ahora de la información y la comunicación que fueron determinantes para ese establecimiento un poco maduro de las sociedades de consumo, y que después, sobre todo en el aspecto de la industria cultural y todo lo que tiene que ver con la extensión de esas tecnologías que hoy son las TICs, pero antes pues, fue la televisión y otras tantas, han sido punta de lanza de la expropiación de aspectos de la vida que grandes clásicos de la crítica social y grandes clásicos del pensamiento emancipatorio nunca hubieran considerado que pudieran ser cooptables. O sea, es decir, cuando hablamos ahora de que hay una cooptación de los afectos, cuando hablamos ahora de que hay una cooptación de la sociabilidad, de que gran parte de la comunicación ya está mediada también por esas TICs que tienen una materialidad concreta, esa materialidad está estrechamente vinculada justamente con esas dinámicas de expropiación, esas dinámicas de trabajo, los extractivismos, el uso de energía, materiales, etcétera, pero que también tienen una dimensión institucional y, digamos, política importante en el sentido de quiénes son los que nos garantizan el acceso a esas TICs, ¿no? Esos grandes conglomerados empresariales, y cómo han puesto en marcha procesos de extracción de valor ya incluso de nuestra atención o de nuestros datos.
Entonces, si el proyecto de emancipación para mí sigue siendo el proyecto de construir autonomía colectivamente y en particular autonomía material, pues simplemente las TICs no juegan un papel relevante, central. Eso no significa ni demonizarlas ni que no puedan tener, digamos, aplicaciones para ciertos objetivos, pero si la pregunta es el margen emancipatorio, yo no lo considero un elemento central, aunque desde luego queda abierta la pregunta de qué significa hacer política en una era en donde la sociabilidad se ha quedado mediada justamente por eso. Claro, el diagnóstico es la problemática de un aislamiento cada vez grande y la problemática de esa mediación. Ahora, ¿cuál es la solución? Pues ahí entramos en otro debate, ¿no? Me sigue llamando la atención lo manso de nuestra respuesta al confinamiento, ¿no? Como si una vida virtual en todos los órdenes, como estamos viviendo, después de todo, no fuera tan terrible. Y me lleva a pensar que es prácticamente la misma respuesta que se tiene en general al robo, al hurto, o en este caso es peor porque cedemos nuestros datos personales, ¿no? Para que nos controlen. No sé si es pertinente el paralelismo. Claro, yo lo que creo es que lo que se ha cristalizado en este tiempo de confinamiento en realidad son muchas dinámicas que estaban ya en marcha. Y de hecho, pues hasta cierto punto hay un algo de falso debate, y lo digo habiendo yo participado también en él, ¿no? Al respecto de esta cuestión de la nueva normalidad, ¿no? O sea, la nueva normalidad como, digamos, una cuestión que se plantea casi de manera dicotómica, aunque con muchas declinaciones, ¿no? El volver a lo que teníamos de alguna manera, o el cambiarlo todo de manera drástica. Y en realidad, pues ahí lo que se mueve es como la posibilidad simplemente de quedarnos como estamos o de mejorar. Y lo que no se ve mucho es que existe la posibilidad de empeorar. Y empeorar significa sobre todo profundizar en las dinámicas que ya habían hecho en realidad una vida en cautiverio pues bastante común, ¿no? Desde el momento en que el conjunto de nuestro tiempo pues está sobre todo dominado por los intereses externos, ya sean los intereses pues de nuestros empleadores, los intereses de las dinámicas de consumo, donde la sociabilidad, como digo, y la comunidad se disuelve y viene sobre todo a ser sustituida pues, por esas dinámicas de interacción virtualizadas, pues el confinamiento desde luego no es que no sea un cambio, por supuesto que lo es, ¿no? Supone un cambio vital importante, pero lo que hace es que de alguna manera profundizan dinámicas que ya existían, ¿no? Y entonces tampoco sorprende, digamos, que cuando ahora lo que se plantea es esta salida digital, ¿no? Está puesta ahora supuestamente con el objetivo de luchar contra la COVID-19 por esta cuarta revolución industrial, pues lo único que se está haciendo es darle un nuevo aliento a un proyecto antiguo. Entonces, yo creo que aquí también existe, yo creo, un espacio en el que quizá lo que ha podido darse, y eso pues seguramente lo veremos después, ¿no? Cuando empiecen a salir a la luz pues, reflexiones, vivencias, diarios, muchas cosas que seguro que van a estar ahí, ¿no? Pero yo creo que también por cosas que ya he leído, seguro que lo que se ha abierto en este espacio también es un momento de reflexión sobre lo que puede ser la miseria de ese modo de vida, ¿no? Yo creo que enfrentarse a ella de esa manera tan descarnada, tan constante, tan sin escapatoria, tan sin esos espacios que son tanto, digamos, de poder dar un poquito más de aire, pues seguramente que a muchas y a muchos, a mí al menos personalmente, nos hayan hecho pensar en el sentido que tiene pues pasar el grueso de nuestro tiempo en espacios cerrados, a veces solos y dialogando con una pantalla, como ahora mismo, por otro lado. Sí, es un poco lo que hablando el otro día con la poeta Lourdes Martínez decía, ¿no? Que de alguna forma ya estábamos confinados. Adrián, el manifiesto alerta de que el sistema puede aprovechar esta pandemia para ser aún más draconiano a la hora de controlarnos. ¿Qué margen tenemos de respuesta? ¿Qué margen, cómo podemos combatir esta falta de libertad, ¿no? Claro, yo creo que ahora es un momento, aunque siempre lo ha sido, ¿no? Pero es un momento especialmente importante para darnos cuenta todo lo que tiene de política la tecnología. O sea, es decir, creo que es muy relevante que dejemos de pensar en clave de las tecnologías contemporáneas como meros instrumentos o herramientas, que sigue siendo, digamos, el paradigma dominante, como una especie de martillo, de útil que tengo ahí, que puedo utilizar y dejar, ¿no? Sin mayor efecto añadido. Y tenemos que empezar a pensar cómo esas tecnologías construyen un tipo de mundo, construyen un tipo de personas, ¿no? Y también lo que hacen es que le van reproduciendo y le van dando ciertas alas. Yo creo que en el momento en que hagamos eso, en el que entendamos
vemos que existe una interacción muy profunda entre, digamos, de manera sencilla, sociedad, subjetividad, tecnología, pues podremos abrir la puerta justamente a cuestionar el uso de determinadas tecnologías y la existencia de determinadas tecnologías en clave política y de democrática radical. Y yo creo que esa es la alternativa fundamental que tenemos. Adquirir conciencia de eso para después desarrollar prácticas colectivas que pongan en cuestión justamente el uso de determinadas tecnologías. Y luego, digamos que eso abre un rango de acción pues diverso, ¿no? Puede pasar desde la acción individual, del boicot individual al uso de determinadas tecnologías. En el manifiesto, por ejemplo, pues hablábamos, luego lo discutiremos, ¿no? De la posibilidad de pues, no utilizar un teléfono inteligente o no llevarle todo el tiempo contigo. Pero hay muchas otras. Existen otras muchas posibilidades de, por ejemplo, pues diseñar soberanía tecnológica en el aspecto de la producción energética. Puede haber también otras modalidades de comunicación en la que haya una desvirtualización, digamos, aunque sea de manera progresiva. Puede haber el espacio del sabotaje, puede haber el espacio, ¿no?, también del cuestionamiento de ciertas tecnologías mediante la protesta, etcétera, etcétera. En realidad es curioso porque es como si no nos diéramos cuenta de lo que hemos hecho, ¿no? Esto de lo hacemos y no nos damos cuenta, porque muchas luchas que se han, digamos, naturalizado y se han extendido en muchos momentos históricos, por ejemplo, la lucha antinuclear, en el fondo era un cuestionamiento, ¿no?, de una tecnología que no se asumía que tuviera que ser un destino inevitable, sino que se planteaba cuáles eran sus efectos políticos, ecológicos, sociales, y se decía que se prefería que no existiera, ¿no? Y hubo una oposición de base, una oposición vecinal a la misma, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una inspiración que es muy importante y que deberíamos seguramente retomar para el caso de las TIC, digo, ¿no? Y el control social que suponen y que van a suponer de manera ampliada en el futuro. Y Adrián, ¿cuándo recuperaremos esa vida no profiláctica al estilo de la película de Jacques Tati, Mi tío? Y si la sociedad post-COVID va a cambiar en algo, va a seguir igual, o si cambia, si tú crees que va a ir a mejor, va a mejorar o a empeorar. Bueno, estamos, digamos, en mitad del asunto, ¿no? Entonces siempre es complicado, un poco temerario probablemente, hacer predicciones. Es verdad que con las cartas que tenemos sobre la mesa, pues hombre, perspectivas a una mejora social no se ven muchas, ¿no? Digamos que para lo que más podría haber servido este momento de excepcionalidad, o al menos, digamos, esa era un poco mi apuesta personal, era sobre todo, yo creo, para reflexionar sobre este ámbito tecnológico. Y yo creo que esa reflexión, bueno, se está dando en el ámbito un poco de la seguridad y la privacidad, y de hecho llama la atención cómo las aplicaciones que se plantean justamente con este fin de seguimiento, pues han tenido una manera de ser escrupulosas con esta cuestión de la privacidad que no se había visto nunca antes, ¿no? La supuesta transparencia a la hora de plantear cómo se va a hacer, cómo no, los debates, etcétera, ¿no? Eso tiene que ver con ya un estado de opinión, digamos, maduro al respecto de cuáles son esos desafíos. Sin embargo, no se ha derivado a un cuestionamiento de la tecnología desde ahí. De hecho, se ha mantenido o se ha reforzado incluso la noción de que los problemas sociales y políticos tienen que tener respuestas tecnológicas. O sea, es decir, la aplicación sirve, digamos, como una excusa para mantener por delante del interés de la vida el interés del capitalismo, ¿no?, y el interés de la generación de beneficios. Entonces, por ahí, bueno, veremos cuáles son, digamos, las movilizaciones que realmente se dan y qué tipo de conciencia se construye. Y luego, la otra dimensión que podría haberse trastocado un poco era la dimensión de nuestra materialidad, la dimensión de nuestro metabolismo, la dimensión ecológica de nuestra forma de vivir, ¿no? Por ese hecho así un poco sin precedentes de realmente parar, no parar del todo, pero parar en un sentido relevante, pues a nivel de transporte y otros tantos, ¿no? Y bueno, cuando uno analiza un poco por encima, yo todavía no lo he hecho en detalle, pero la nueva propuesta de ley de transición energética, etcétera, pues ve que, bueno, los cambios no van a ser tales, ¿no? O sea, hay una apuesta por el modelo de movilidad eléctrica, que significa una apuesta, pues, por mantener los mismos polos de poder industrial, una apuesta por mantener el mismo tipo de movilidad desquiciada, ¿no? Una ceguera al respecto de lo que supone eso como una hipoteca a nivel de uso de materiales, energía. Y como mucho, pues sí, esa apuesta por descarbonizar, que todavía se sigue planteando como, digamos, un escenario en el que el consumo de energía no decrece, sino que simplemente se sustituye por unas energías renovables que cada vez van mostrando más, pues, sus límites, ¿no? Y esta polémica que ha habido en torno al documental El planeta de los humanos ha sido interesante.
al respecto de mostrar justamente esas costuras, ¿no? Y luego el tema de, bueno, sí, rehabilitación de edificios, etcétera, no, pero digamos que la necesidad radical de cuestionar nuestro modo de vida, la necesidad radical de una reducción en nuestro consumo de energía y materiales, la necesidad radical de replantear políticamente nuestro modo de estar en el mundo, ¿no? Reconquistar esa autonomía y esa libertad no está. Los procesos políticos de todas maneras nadie los controla, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos también qué forma va tomando esta primavera fascista también que estamos viviendo, que digamos es en realidad como lo más novedoso que estamos viendo, ¿no? Esas ya movilizaciones sin tapujos de una derecha así muy, muy desenfadada de la calle. Yo no sé, no sabría hacer como un diagnóstico, pero desde luego que menos, o sea, necesitamos seguir trabajando, eso está claro. Uh-huh. Es curioso porque esta situación de confinamiento ha provocado, por un lado, un continuum terrible en el que, entre comillas, todo es lo mismo, es decir, estar solo y acompañado virtualmente, el tiempo de ocio y de negocio, el fuera y el adentro, pero a la vez nos ha recordado algo que parecía que había quedado diluido y que tú acabas de mencionar, y es que la gente que vive en Núñez de Balboa y se manifiesta no tiene los mismos derechos o no son iguales que los que lo hacemos en Vallecas, por ejemplo. Es decir, que hay arriba y abajo, que hay izquierda y derecha y que hay obreros y patrones, ¿no? Claro, de hecho, como todo lo que tiene, digamos, alrededor estas promesas de las sociedades virtuales y económicas, pues está toda llena de engaños, ¿no? Y de puntos flacos. Me explico, yo creo que este continuum en realidad lo que esconde es el discontinuum de mucha otra gente, ¿no? O sea, este confinamiento en el que parece que toda nuestra vida, ¿no?, se ha podido desarrollar en estas cuatro paredes, pues ha ignorado que toda esa vida se ha sustentado en la exposición cotidiana para muchos y excepcional en este caso por la situación pandémica, pues del grueso del mundo, ¿no? Ya sea pues todos los lugares donde se producen las materias primas que utilizamos, donde se manufacturan, todo el ámbito del transporte que ha seguido funcionando, aquí todo el ámbito de la distribución de alimentos, la producción de alimentos, la mensajería, el transporte, los residuos, o sea, es una ilusión de clase media normalmente, que es la que digamos tiene ese acceso a la visibilidad pública, la que de algún modo ha construido y construirá en el futuro. Yo estoy seguro que esto está todavía por construirse, el imaginario de esta cuarentena, ¿no? Pues en Vallecas, seguramente lo sabes tú mejor que yo, la gente tiene que salir a la calle, ¿no? Y si no sale a la calle, entonces pues tiene que salir a la calle otra vez, aunque solo sea para encontrar comida, ¿no? Todos los profesionales que han estado trabajando para mantener, digamos, esto en marcha han estado trabajando y eso no se ha parado. Y ya no hablemos de qué ha significado esta pandemia en muchísimos lugares del mundo donde pues ni se le ha hecho caso ni se le puede hacer, digamos, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que es como pragmático este momento, así como de escribir una novela, ¿no? De cómo se van profundizando pues una gran bifurcación, que de alguna manera es una bifurcación antigua, pero una gran bifurcación entre un número cada vez más restringido de personas que de alguna manera van a vivir cada vez más en estas burbujas de aislamiento y un número cada vez mayor de población sobrante, ¿no?, de población excluida, que de alguna manera con su propio cuerpo y con su propia integridad, pues lleva ya siglos sosteniendo la vida de los otros, pero lo va a hacer cada vez más, ¿no? Sobre todo según el acceso a muchas cosas se vaya elitizando, ¿no? Y en ese sentido, pues problemas como el acceso a la energía, además, solo van marcando justamente esa dinámica o esa trayectoria de elitización. Entonces, como que los problemas de la tecnologización, la robotización, todos estos que alarman, digamos, a los debates sociales, lo que suelen dejar de lado probablemente es que lo que va a ocurrir probablemente es que mucha gente quede fuera de todo eso, ¿no? Que quede fuera del salario, que quede fuera de la posibilidad de acceder a ese nivel de consumo y ya veremos, según cómo vaya evolucionando la cosa, incluso quede fuera de la posibilidad de coberturas estatales, ¿no? Eso puede significar que queden dentro de nuevas coberturas comunitarias, pero eso está por construir. Yeah. Adrián, por ir terminando, otro de los debates es el medio ambiente, ¿no? Es curioso cómo nosotros estamos confinados y sin embargo todos los niveles tóxicos bajan, la naturaleza asalta su lugar, es decir, nosotros somos los inhóspitos, los extranjeros, es decir, en los solares, los alcorques, bueno, tú lo sabes esto que vives en un pueblo, ¿no? O sea, la naturaleza está pletórica, está bellísima, ¿no? Y sin embargo, nosotros seguimos hablando
de desarrollo sostenible, que eso, como te decía en la primera pregunta, también me parece un oxímoron. Es decir, hablar de desarrollo sostenible me parece peligroso en el sentido de que nos hace pensar que efectivamente lo que consumimos hoy puede no comprometer el futuro. Yo creo que hay dos cosas que decir, ¿no? Por un lado, sí, o sea, por un lado, lo que ha mostrado yo creo este periodo es que de algún modo ocupamos demasiado, ¿no? Ocupamos mucho, ocupamos en exceso probablemente. Y en ese sentido, una retirada, pues de algún modo da visibilidad y deja espacio para todo lo otro. Ahora, yo creo que sería una ilusión, o sea, y un riesgo como mostrarse o pensar en eso de manera un poco crítica. Y me explico. Por un lado, sería un riesgo como reducir a la cosa simplista solamente de nuestro número, de nuestra masa, ¿no? Es decir, evidentemente hay un nivel de población, un nivel de consumo, pero dentro de ese nivel de población los consumos son absolutamente desiguales, ¿no? Y territorialmente también. Entonces, no deberíamos caer, digamos, en el argumento un poco simplista, ¿no? De, bueno, nosotros somos el problema, ¿no? Somos una plaga, o sea, esa especie de discurso unificador de la humanidad, etcétera, que lo que oculta en el fondo es que tenemos un problema que es un sistema social y una organización metabólica industrial, ¿no? Que evidentemente el problema de la población se tiene que afrontar, ¿no? Y yo creo que las medidas de descenso, ¿no? Demográfico son necesarias en clave feminista y en clave de empoderamiento, pero digamos que no son el centro, yo creo, del problema, ¿no? Luego, otra ilusión que sería problemática también es como pensar, fíjate qué fácil es, ¿no? Simplemente con que nosotros demos un paso atrás, como que todo lo demás vuelve a funcionar. Y eso es falso. Y eso significa no entender en gran medida la enorme inercia que tiene la destrucción que ya hemos causado. Y esa inercia pues, se puede expresar en un montón de fenómenos. En el cambio climático es en el más evidente, porque nosotros dejemos de emitir durante 5 meses, el calentamiento no se va a frenar, el calentamiento va a seguir. Y de hecho la trayectoria de calentamiento y los resultados, digamos, que arroja, pues hasta cierto punto ya es un poco imparable. O sea, cuando hablamos de los escenarios o de los horizontes de mitigación, no significa de alguna manera asumir que vamos a seguir emitiendo, no. Significa que aunque hagamos lo que tengamos que hacer, aunque reduzcamos de manera drástica, hay muchos efectos que ya no son evitables. Y eso te digo al respecto del cambio climático, pero te lo podría decir al respecto de nuestro consumo de materiales, te lo podría decir al respecto de nuestra devastación de la biodiversidad, que requeriría bastante tiempo para realmente regenerarse, ¿no? Te lo diría al respecto de nuestra extensión a nivel urbana y de tantas otras cosas que no se van a solucionar mágicamente porque haya una retirada o una reducción de la movilidad, sino que requieren transformaciones de profundidad. Y eso, en realidad, es el problema también que arrastra en el fondo pues esa mitología del desarrollo en particular y del desarrollo sostenible, ¿no? Y es como entender que todo puede cambiar sin que nada cambie y en particular que existe esa posibilidad de esa palabra que igual te suena, ¿no? Que es esto de desmaterializar nuestra economía. O sea, es decir, poder conseguir pues, que todo lo que hagamos de algún modo no tenga ninguna repercusión a nivel de consumo, ¿no? O sea, que podamos hacerlo pues sostenido no se sabe muy bien en la nube mágica de los datos o no sabemos muy bien el qué, ¿no? Y en realidad pues eso es ignorar la base profundamente material que tienen desde nuestros cuerpos a nuestras sociedades, a nuestras necesidades que tenemos que cubrir, etcétera, una base material que no se puede negar, sino que se tiene que negociar políticamente, tiene que ser materia de discusión democrática otra vez, ¿no? Y es en ese sentido en donde de alguna manera garantizar una vida razonable, libre, digna, ¿no? Etcétera, para la población en general, pues requiere reducir. Y si no se plantea reducir, y no reducir en el sentido de, oh, estamos limitados y tenemos que reducir, no. Reducir como una expresión justamente de construir modos de vida deseables, ¿no? Lo que tenemos es que plantear cuáles son las miserias justamente de esta vida en confinamiento, que en realidad es la que ya llevamos, ¿no? Y plantear qué significa construir una vida autónoma. Y esa vida autónoma, pues probablemente tiene que pasar por romper muchas de nuestras dependencias y muchas de esas dependencias están vinculadas al consumo y a sus actores principales, ¿no? Entonces, la frugalidad, que es una palabra que a mí me gusta, yo creo que se tiene que ver como una medida de liberación, no como una imposición, porque siempre que la veamos como una imposición, probablemente vendrá de la mano de políticas autoritarias, no va a poder ser de otro modo, ¿no? Y vendrá probablemente de la mano de resistencias y respuestas a esas resistencias. Entonces yo creo que justo nuestra resistencia tiene que ser la de asumir y abrazar esa frugalidad colectivamente como una opción emancipatoria en este caso, ¿no? Uh-huh. Adrián, el manifiesto
va a ser capaz de despertarnos? Hombre, pues no, es una gota de agua en el océano, ¿no? Mm, ¿A mí con qué contribuya? A que existan espacios como este y que se reproduzcan en muchos otros lugares, me basta. Digamos que no creo que nadie con su escritura tenga la capacidad de movilizar. Lo que sí que creo es que puede contribuir como ujú, una cosa más a un estado de opinión que sí que pueda de alguna manera ir cuajando, ¿no? ujú, Y yo creo que vamos viendo cómo en los últimos años sí se va extendiendo una noción cada vez más crítica en relación a nuestro uso de la tecnología. Lo que veremos de todas maneras es qué primará, porque en el reciente artículo de Naomi Klein ujú, que habla un poco de la interrelación, ¿no? que se está dando ya entre el CEO de Google y los gobernantes de Nueva York, se plantea de manera muy descarnada algo que está ahí, y es hasta dónde vamos a estar dispuestos a renunciar para seguir en funcionamiento, ¿no? Para mantener en funcionamiento la máquina del crecimiento. ujú, En Estados Unidos lo empiezan a tener claro, al menos en ciertos sectores. Estamos dispuestos a hacer lo que sea para poder seguir manteniendo esa máquina de crecimiento, y hacer lo que sea hoy significa convertirnos en China si es necesario, ¿no? O sea, ujú, coger todas esas herramientas y llevarlas hasta sus últimas consecuencias. En Europa, digamos que no estamos en ese punto, pero no sé si lo estaremos dentro de poco, ¿no? En realidad yo creo que ahí es donde este tipo de manifiestos, este tipo de escritos, este tipo de intervenciones, estas conversaciones, es donde tienen que contribuir a que, llegado el momento en donde realmente se haga lo relevante, que es la oposición, pues haya un estado de opinión, un acceso a cierta argumentación que pueda ser útil, ¿no? ujú. Para finalizar, dos preguntas en una. Ahora que has mencionado a Klein, que a mí me parece como una referencia para, personalmente, la más estimulante en estos momentos, pero me gustaría, por un lado, que me dijeras qué autores te sirven como faro, o por lo menos de compañía, qué autores te acompañan y qué libros han estado contigo en estas semanas, dándote un poco de calor. Sí, mira, este confinamiento ha sido muy particular para mí porque ha sido un confinamiento de escritura, no he parado de escribir porque estoy escribiendo un libro. Ujú, Entonces justamente estoy escribiendo un libro sobre la no neutralidad de la técnica, así que he tenido conmigo a las pensadoras y los pensadores, pues para mí más relevantes justamente de la reflexión sobre la tecnología. He tenido conmigo mucho a Lewis Mumford, que me ha estado acompañando todo el tiempo, he tenido a Jacques Ellul, he tenido a Gunther Anders, he tenido a Simone Weil, ¿no? He tenido grandes reflexiones también del mundo de la ecología, he tenido a Caroline Merchant conmigo, he estado reflexionando también sobre la cuestión de nuestro planeta entendido como Gaia, he estado leyendo un libro de Carlos de Castro, y entonces, bueno, eso en realidad es lo que más me ha ocupado. Y cuando no he hecho eso, mi reflexión sobre todo ha ido por el lado de la cuestión de los límites. Entonces, he estado leyendo a nivel de literatura La guerra de las salamandras, como justamente una reflexión en clave literaria de eso, y luego he leído un libro muy bueno que se llama Limits, de Giorgio Cali, que justamente plantea este debate que hablábamos, ¿no? De cómo quizá deberíamos construir esta nueva política emancipatoria, no entendida como una imposición, sino justamente como una liberación, ¿no? La frugalidad como una vía de liberación. ujú. Pues Adrián, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu reflexión. Te envío un abrazo nada frugal y nada práctico. Hombre, siempre, siempre, siempre tiene que haber un momento dioníaco de fiesta, eso es así. Ujú. Y espero que nos veamos pronto. Pues ojalá, muchas gracias por la invitación y nada, gracias a los que escuchen y a las que escuchen también. Ujú. Un abrazo fuerte. Otro abrazo por ahí.